Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy os traigo el tercer vídeo de ARX. En este caso os traigo el tutorial, digamos, explicación de la expansión de Blighted Reach. Creo que es jugar a ARX al juego base está muy bien, pero la experiencia definitiva de juego, no solo de ARX, sino creo que es una de las mejores experiencias lúdicas que podéis tener en vuestra vida lúdica, es esta expansión de Blighted Reach. A mí me ha parecido espectacular. Voy a ver si en este vídeo tutorial, explicación, os podéis hacer una idea de la magnitud de la idea de esta expansión y de lo que nos puede aportar como jugadores. No me voy a enrollar mucho más, quizás sí que hablaré un poquito más al final para explicaros mis sensaciones. Así que nada, vamos a la mesa y vemos cómo funciona la expansión. Pues empezamos con este tutorial. Hablaré bastante de la experiencia también, no solo es explicar a jugar. Y voy a hacer una cosa que no hago nunca, que es explicar un poquito el setup. Y me parece interesante porque así veis la diferencia con el setup del juego normal, ¿no? Entonces, para empezar, os quiero explicar que, bueno, se coloca el mapa encima de la mesa, esto es lo primero que se hace, y una de las cosas que tenemos con la expansión es esta bandejita, donde ya tenemos colocados los recursos, los dados y todo, y aquí tenemos componentes adicionales, algunos como estos no los vamos a utilizar en la expansión, pero bueno, los tenemos aquí bien recogiditos. Así que bueno, que ya nos sirve ese primer paso de colocación de los componentes al lado del tablero, pues ya lo tenemos resuelto con esta bandejita. A continuación vamos a dar el marcador de inicio, de iniciativa al jugador que decidamos pues al azar, por ejemplo. Y vamos a preparar las 20 cartas de acción. Las cartas de acción ya sabéis que son del 2 al 6, de los diferentes palos, para jugar las acciones que correspondan. Y además de eso, bueno, si somos 4 jugadores, añadimos las cartas de 1 y de 7. Además de esto, vamos a añadir las cartas de evento. El ejemplo que voy a hacer es para 3 jugadores, así que vamos a añadir estas 2 cartas de evento. Después veréis cuál es el efecto que tiene en la partida, pero las vamos a tener en el mazo de acción mezcladas de entrada. Y las vamos a colocar en el hueco de acción donde lo colocamos habitualmente. Colocamos los marcadores de ambición como haríamos normalmente y colocamos el marcador de capítulo de la partida. Normalmente las partidas, ya sabéis, en el juego normal son 5 capítulos, 5 rondas, pero en la campaña vamos a colocar esto aquí, los actos 1 y 2, o sea, la primera y segunda partida, se van a componer de 3 capítulos. El tercer acto, o sea, la tercera partida va a ser un poco más larga y va a ser un poco distinto, pero esto ya lo veremos cuando lleguemos a esa tercera partida. En todo caso, colocamos el marcador aquí de esta primera partida con 3 capítulos. Y en el lateral del tablero, como en el juego normal, vamos a colocar el mazo de campaña, o sea, de cartas de Guild y de Box, que son estas cartas de aquí. Ojo, porque vamos a utilizar el mazo de campaña. Si os fijáis aquí abajo, en lugar de poner BC del juego base, pone CC. Pero vamos a utilizar esta carta. Y además, por cada jugador vamos a añadir 3 cartas de lore. Las cartas de lore las utilizábamos para tener una experiencia un poco más custom, un poco más diferente en el juego base. Aquí lo que vamos a hacer es añadirlas a este mazo, vamos a mezclar, mezclamos bien, yo ahora mezclo rápido para explicar, y las vamos a colocar aquí al borde del tablero. Y entonces, como somos 3 jugadores, vamos a poner 4 cartas boca arriba. Las colocamos así. Y a la izquierda de todo vamos a colocar la carta del Concilio Imperial. Después os explicaré exactamente cómo se utiliza esta carta y por qué es así. Y para seguir con el setup, os tengo que presentar antes el booklet, se llama en inglés, el librillo este, que nos viene por 2 caras para tener cartas. Deciros que cuando tengáis que poner una carta aquí, yo por lo menos con mis fundas tengo que retirarlas. No me es ningún trauma, pero bueno, si no os sirve o no queréis quitar la funda de las cartas, pues tendréis que buscar otra solución. ¿Vale? A mí me vale esta. Entonces, para el setup lo que tenemos que hacer es las 3 cartas de edicto imperial que vamos a meter iniciales, las vamos a mezclar y las vamos a poner las 3 juntas en el primer apartado. Por un lado vamos a tener los edictos y por el otro lado las leyes. Entonces, como veis, esto ya veréis durante la partida que se va a poder cambiar por las que tiene detrás, pero es un edicto que ya tenemos activo. Después ya os digo, entraremos en lo que hace cada uno y tal, sin problema, pero de momento que sepáis que el setup lo vamos a hacer así. Por un lado vamos a tener edictos y por el otro lado las leyes cuando toque. A continuación vamos a tirar un dado, que nos viene en la expansión, 5. Y vamos a colocar en el 5 y 6 van a ser los clústeres imperiales. Entonces en cada sistema vamos a colocar una nave imperial. Y ya tenemos colocadas las naves imperiales que marcan el territorio del imperio. Y a continuación vamos a tirar el otro dado para ver un símbolo, en este caso nos ha salido
la luna, y entonces en todos los sistemas fuera de Imperio que tenga una luna, vamos a colocar una ciudad libre, que son estas fichas de aquí. Las vamos a colocar en cada uno de esos sistemas. Y ya tendríamos las ciudades libres colocadas en el tablero también. Y a continuación colocaríamos la plaga. Aquí tenemos las fichas. Entonces tendríamos que colocar por el dado dañado, por este lado de aquí, las plagas en todos los espacios del mapa que corresponde. ¿Dónde corresponde? En cada uno de los sistemas que no sean de Imperio. Y como veis ya tendríamos colocada la plaga que estaría en todos los sistemas que no son de Imperio, incluidos aquellos donde hay ciudades libres. Ahora vendría el setup de los jugadores. Como veis nos vienen estas cajitas que nos vienen fantásticas para tener las cosas ordenaditas. Tenemos el tablero, esto ya lo teníamos, que tenemos que colocar las ciudades arriba. Aquí hasta aquí ninguna novedad. Y entonces a cada dos jugadores les daríamos 2 cartas de A, de destino. Y aquí es donde vamos a comenzar a elegir los roles que vamos a llevar cada uno. Estas cartas tenemos un pequeño texto de ambientación y después tenemos qué es lo que va a hacer este destino en cada una de las 3 partidas, en cada uno de los 3 actos. Deciros que, bueno, después como veremos, que en función de si ganamos o perdemos o de lo que decidamos, vamos a cambiar de destino, con lo cual el 2 y el 3 pues no se llevarán a cabo. Ahora, como es la primera ronda, nos vamos a fijar sobre todo en el 1, ¿no? Lo que nos va a proporcionar cada uno de estos destinos. Tenemos los Caretaker, que nos dicen en el 1, controlar y despertar a los golems dormidos, entonces usarlos. Y si vemos el texto de ambientación nos dicen despertar a los golems para salvaguardar el conocimiento de los precursores. Esto sería una. Esto serían magnates. Sacar partido del mercado y dominar The Reach. The Reach es el nombre de la galaxia, vendría a ser algo como el alcance, no sé cómo se traducirá al castellano, con tu poderío comercial. Y nos dice que en la primera ronda, en la primera partida vamos a luchar por los recursos y los favores de los rivales durante las summits. Bueno, barter, o sea, vamos a negociar con esos recursos y eso nos va a proporcionar puntos de victoria. Entonces elegimos uno de los dos. Imaginemos que elegimos el Caretaker. Pues lo que vamos a tener que hacer es ir a la caja del juego, ver que es el número 5 y tenemos aquí una pila. La pila está ordenada, veis que pone F5, es de la facción 5 y está ordenada por números 3, 4, 5, vale. Pues esto lo que vamos a hacer es tomarlas tal y como están, no hace falta que las revisemos mucho. Yo tengo puesto aquí en un plastiquito como de funda de cartas también los componentes que vienen de esa facción y lo vamos a poner a un lado así, boca arriba, al lado de nuestro tablero. He ido a buscar a la caja el 1 y el 2, que cuando lo he sacado no me lo he llevado. Vale, pues tendríamos ya todas las cartas de... el mazo, digamos, de esta facción, de este destino, que dejamos, ya os digo, en vuestra área de jugador. Esto lo hacen cada uno de los jugadores. Y como en el juego principal, el marcador de puntos de victoria lo vamos a colocar todos en el 0, pero vamos a tener un marcador nuevo, que es un marcador de tiempo. Esto como, bueno, un marcador de objetivo de facción, de tiempo, como lo queramos decir, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos el mazo de cartas, ¿verdad? Pues el primero, si os fijáis, que tenemos arriba de todo, pone acto 1, setup. Pues nos indica cómo vamos a tener que setear en este acto 1 esta facción. Esto siempre que empecemos una partida lo vamos a tener que hacer, es uno de los pasos. Entonces nos dice, primero, ganar el Golem Bacon, que es el número 2. ¿Vale? Ganamos esta carta y la ponemos debajo de nuestro o encima de nuestra facción para indicar que es una carta que tenemos conseguida. Ganamos Golem Earth, que tenemos esta carta, la colocamos ahí también, una carta de lore. Y ganamos Stone Speakers, que es esta. Como veis están a continuación, están numeradas, o sea que no hay pérdida. Y la colocamos también al lado de nuestro tablero. Estas son cartas de lore y de gremio que ya tenemos, o sea que ya vamos a poder utilizar desde el primer momento. Fijaros que las de lore no se pueden robar y las de gremio aquí en este caso nos pone una X que significa que no se puede robar, con lo cual la vamos a tener ahí. Estas cartas normalmente pues que nos van a dar un poder, nos van a dar algo que nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo. Esto lo que va a hacer es que nuestra facción sea totalmente distinta al resto, ¿no? Nos dice que mezclemos los 4 golems que nos vienen, las 4 fichas de golem que nos vienen con esta facción, que son estas. Si las giramos veis que son iguales y salen como dormiditas. Y nos dice que colocamos una en cada uno de los clústeres que no tengan naves imperiales. Y como veis, estos son los clústeres donde no hay naves imperiales, pues aparecen estos golems aquí. Y así tendríamos hecha parte del setup de esta facción. Digo facción muchas veces, pero no sé cómo se traducirá. Yo me imagino que se traducirá como destino, que es lo más adecuado.
Entonces nos dicen que añadamos golems 0.5 y golems actions 0.6 al roulette bucket y que se lo expliquemos a todo el mundo. Y al final de todo le damos la vuelta. Ahora veremos con la vuelta. Primero vamos a ver lo del 5 y el 6. En este caso estos son leyes, con lo cual lo que vamos a hacer es colocarlo en la parte de atrás del booklet. Si aquí teníamos los edictos, pues por el otro lado vamos a colocar estas dos leyes en orden, el 5, y las vamos a leer en voz alta, tal y como nos dice el manual de setup, para que todo el mundo sea consciente de lo que pasa. En este caso no voy a entrar en detalle de cada una de las facciones, nos van a explicar cuál es la mecánica de los golems, qué son, qué es lo que hacen, y nos explican la acción de cada uno de los golems, cómo usarlos y qué es lo que nos dan. Yo que sé, el golem guerrero, pues si lo tienes lo puedes gastar para destruir todas las naves de un solo sistema. ¿Vale? Entonces cada uno de estos golems tiene un poder. ¿Qué significa esto? ¿Que solamente lo puede utilizar el jugador de los golems? No. Y seguramente esos golems quedarán el resto de la partida, aunque este destino de los Caretakers ya no esté en juego. Pero ya son leyes que se incluyen aquí, normas nuevas del juego que van a estar en juego. Esto es lo que hace grande a este ARX, esta campaña, ¿no? Que la combinación de destinos va a hacer que la jugabilidad sea distinta para todo el mundo. Y aquí tenemos la primera en los dientes, ¿no? La primera en la cara, que estamos haciendo el setup y ya estamos viendo que se está configurando la partida de una manera particular. Entonces, como os decía, le damos la vuelta a la carta y nos pone aquí un 18. Pues esto significa que la ficha circular la vamos a colocar en el 18, aquí en el marcador de puntos de victoria. Como veis, le he colocado aquí. ¿Y qué nos dice aquí? Nosotros acordaros que tenemos unas cartas de lore y unas cartas de leye que nos dan poderes y nos dan normas especiales del juego para poder cumplir lo que nos pone aquí. ¿Qué nos dice? Que cada vez que ganes una ambición, avances 2 el marcador de tiempo por cada golem que tengas. Si tengo dos golems y puntúo una ambición, pues voy a avanzar 4. 1, 2, 3 y 4. Y además abajo pone usar los golems. Avanza 2 cada vez que un jugador cualquiera gaste un golem en su preludio. O sea, cada vez que un jugador de la partida, sea el que sea, gaste un golem para ejecutar la acción, vamos a avanzar 2 en cualquier momento. Como os podéis imaginar, yo voy a conseguir mi objetivo si es que el marcador llega al 0. Si no llega al 0, habré fracasado en mi objetivo. Fijaros hasta el punto que después lo veremos, que cuando acabemos la partida vamos a ver la siguiente carta de nuestro mazo de facción. Es esta, que ya nos dice esperar a resolver al entremedio, o sea, entre partidas. Cuando acabemos la primera partida vamos a mirar aquí. Entonces, si hemos completado el objetivo, es decir, hemos llevado el marcador de tiempo a 0, vamos a ejecutar estas acciones de aquí. Si hemos fallado, estas de aquí. Entonces, lo consigamos o no, van a haber cartas nuevas de la facción en el mazo de guild, van a haber modificaciones que van a afectar en el juego a todos los jugadores. Ya veréis que incluso aunque elijáis las mismas 3 facciones o 4 facciones de inicio de partida que otra partida, en función de cómo se desarrolle, el juego se va a modificar y va a ser diferente cada vez. A continuación, todos los jugadores toman una carta de Regente Imperial, por el otro lado es un lob, pero después ya veremos cómo va esto, y lo coloca debajo de su destino, lo deja en la mesa. Y además, si ningún jugador por setup se ha llevado el cartoncito de primer regente, pues se lo damos al jugador que tenga la iniciativa, es decir, al que le hayamos dado esta ficha al principio de la partida. El siguiente paso va a ser que cada uno de los jugadores en orden de iniciativa vayan colocando un edificio y 3 naves en un sistema de imperio, donde haya una nave imperial. Se hace en orden y después en orden inverso. Aquí ya os lo he colocado todo para que veáis cómo queda. Pero es como en el juego base, solo que solamente lo vamos a hacer en los sectores imperiales. Además, si hubiera espacio, en el caso de 4 jugadores no, pero en el caso de 3 sí, colocaríamos en los sectores imperiales donde hubieran espacios libres, ciudades libres. Y ya como en el ARX normal, pues robaríamos cartas cada uno, 6 cartas cada uno, descartaríamos el resto y empezaríamos a jugar las rondas. Y una vez explicado cómo iniciamos esta campaña, voy a hacer un repaso de la generalidad del juego y el objetivo final de partida, ¿vale? Os recuerdo que al final de cada capítulo, en el juego normal, pues teníamos una fase de puntuación. Aquí también va a pasar lo mismo. Vamos a tener en el acto 1 y 2 3 capítulos en cada una de las partidas y en la última partida pues vamos a tener 4 capítulos. Ahora os explicaré lo que significa esto. En la primera partida, pues como os dije antes, vamos a tener un destino A, que son para las primeras partidas. Tenemos 2 cartas y elegiremos entre esas 2. Una vez finalicemos la primera partida, vamos a ver si hemos cumplido el objetivo o no. Si cumplimos el objetivo, nos vamos a poder quedar con el destino que habíamos tomado originalmente o nos vamos a quedar con esa carta objetivo, vamos a robar otro destino del B.
Los que hayan fracasado tienen que descartar sí o sí el del A y robar 2 cartas del B y elegir entre uno de los destinos del B, que como veis por ilustraciones y por títulos son de los más disparatados y diferentes unos con otros. Y este proceso se va a repetir de nuevo con los del C. Con lo cual, así resumidas cuentas, los destinos del A, si vamos ganando, vamos a poder jugar con el mismo destino la primera, la segunda y la tercera partida. Con los del B, la segunda y la tercera partida. Y con los del C solamente se va a poder jugar la última partida. Dicho esto, os voy a poner 2 ejemplos. Normalmente los destinos del acto A y B van a tener siempre el final de esta forma. Van a ser un poquito diferentes. Habíamos visto antes, normalmente teníamos que esto es una facción de fase 3, ¿vale? Que es que nos marca un tiempo, colocamos aquí la casilla y aquí nos coloca unas condiciones para ir reduciéndola. Entonces, cuando llegábamos a 0, puntuábamos. ¿Qué pasa? Los destinos C, esto es una carta de destino C, o sea, de objetivo. Cuando logremos llevar al final de un capítulo nuestra ficha aquí al final, en este caso, si jugamos 3 jugadores sería en el 16 y tenemos que bajarlo hasta el 0. Si en un capítulo bajamos al 0, ganamos la partida al momento. No tiene que seguir la partida. Pero esto solamente pasa con los de C. Con el resto lo que vamos a tener en la carta es esto. 2 objetivos, por ejemplo, nos dice que al final de cada capítulo hay que comprobar si tenemos más cartas de guild que cada uno de los rivales y si tenemos el marcador de iniciativa. Entonces, como veis, tenemos aquí 2 marcas como de objetivo y si nos fijamos en el marcador de capítulo del acto 3, tenemos aquí las marcas y nos dice que al final del capítulo 1, si hemos cumplido una marca, nos dará 2 puntos. Si hemos cumplido 2, 4. Al final del capítulo 2, 3 u 8. Al final del capítulo 3, 4, 14. Y al final del capítulo 4, 5, 20. Pensar que el power, el poder, sí que lo llevamos de una partida a otra. Sí que es verdad que cuando pasamos del acto 1 al 2 y del 2 al 3, vamos a pasar a tener la mitad del poder, ¿vale? No nos vamos a ir con todo. Entonces son súper importantes los puntos que se hagan en el acto 3. Entonces, destinos del C van a tener la posibilidad de ganar la partida simplemente cumpliendo con el objetivo y llevando esto al 0. Con eso ganan automáticamente, por muy mal que le haya ido el resto de partidas. Si no lo consiguen, siguen teniendo la posibilidad de ganar por ser los más poderosos. Los destinos de A y B, la opción que tienen es ganar por poder, con lo cual tienen que seguir acumulando poder como han hecho con el resto de las partidas. Y esto es un poco la estructura de cómo se gana la partida y cómo vamos a ir navegando por este juego. Y ahora lo que voy a hacer, no os voy a explicar las fases de partida y tal, pues son muy parecidas, pero sí que os voy a explicar aquello que cambia en la campaña, que al final es lo interesante, ¿no? Lo que nos va a cambiar de juego, que van a ser muchas cosas, como veréis a continuación. Tenemos un nuevo elemento muy importante que es primario en el juego, que es el Imperio. Tenemos estas naves moradas, que son las naves imperiales, y aparte tenemos las naves de color de cada uno de los jugadores. Primero que tenemos que tener en cuenta, un sistema está controlado por imperio si hay al menos una nave imperial. Si hay una nave imperial, ese sistema se considera controlado por el imperio. El primer regente, que es el jugador que tenga esta ficha, se va a considerar que controla los sistemas de imperio, o sea, los sistemas controlados por naves, se va a considerar que es el controlador solamente en caso de ambiciones, objetivos y eventos. Para el resto de consideraciones se considera una casilla de imperio. Veréis que el regente tiene más cosas porque aquí vamos a poder tener recursos y tal, después veremos cómo funciona, pero de momento me interesa que entendáis solamente esto. Entonces, cosas que afectan con el tema de imperio. Primero, el tema del movimiento. Nosotros vamos a seguir la norma del movimiento normal del juego, pero es que además vamos a poder mover naves de imperio, seamos quien seamos. No hace falta que seamos el primer regente, lo que sí es que tenemos que ser regente imperial. Si por algún efecto del juego, por decisión propia, hemos decidido convertirnos en un outlaw, o sea, en estar fuera de la ley, fuera de imperio, no vamos a poder no mover las naves de imperio porque, claro, se consideran naves enemigas a todos los efectos. Entonces, imaginamos que empieza la partida, todos están en imperio, por supuesto. Entonces, si el jugador naranja quiere mover sus naves, podría mover la nave imperial también. Por ejemplo, imaginaos, hace una acción de movimiento, pues hace así, pum, mueve todo esto para aquí. Lo podría hacer sin problema. ¿Cuál es la condición? Que no podemos, por cada nave de imperio que movamos, tenemos que mover una nave propia. O sea, si aquí hubiera 3 naves de imperio y tuviéramos una sola nave nuestra, si por ejemplo se diera esta situación, solamente podríamos mover con nosotros una nave de imperio, no podríamos moverlas todas. ¿Qué más? Tened en cuenta que de cara al movimiento de catapulta, que os recuerdo que era un movimiento que podíais hacer desde las estaciones
desde las estaciones espaciales, ¿vale? Para fabricar naves y tal, podéis hacer el movimiento de catapulta, que significa que os podéis mover tantas casillas como queráis hasta que entréis en una casilla hostil. Si estáis en Imperio, los sistemas controlados por Imperio, por ejemplo se consideran amigos y por lo tanto podemos pasar de largo sin ningún problema. Pero si, por ejemplo, estuviera aquí este regente solo, sí que tendríamos que interrumpir la catapulta aquí. Si somos el jugador naranja siempre, ¿eh? En este caso no, porque se considera una casilla de Imperio. Como somos Imperio, pues no hay ningún problema. Esto tenemos que tenerlo claro. Más cosas que tenemos que tener claras. Tenemos la ley de tregua, que significa que si estamos en un sistema de Imperio, es decir, que hay una nave imperial, no nos podemos hacer daño ni podemos cobrar impuestos a los regentes rivales que estén en ese sistema. O sea, si yo, por ejemplo, me muevo aquí y los dos estamos en Imperio, ni el jugador amarillo puede atacar al naranja, ni el naranja al amarillo. Estamos en una casilla de Imperio, somos miembros imperiales, con lo cual no nos atacamos de ninguna de las formas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en el caso de que, por ejemplo, el naranja no estuviera en Imperio, tenemos que tener en cuenta que si el regente ataca, por ejemplo, el amarillo estuviera en Imperio y el naranja no, si atacara el amarillo tendría la opción de añadir o no las naves de Imperio a la batalla. Y las trataría como si fueran naves suyas. En el caso, podría añadirlas o no, pero en el caso que defienda el jugador amarillo porque le ataca el naranja, las naves de Imperio siempre se van a añadir al combate como defensa. ¿Vale? Entonces, cuando ataquemos a un fuera de ley, podemos añadir las naves de Imperio Sistema o no, pero en caso de que ataquemos a un regente, ese regente está obligado a que las naves imperiales vayan a defenderlo. O sea, va a jugar con las naves siempre en defensa. Y esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta en Imperio. Esto va a cambiar muchísimo el juego y, como veis, vamos a tener la acción bastante limitada si estamos todos dentro de Imperio, en las casillas de Imperio, pero claro, las naves imperiales se van a ir moviendo, las vamos a ir moviendo nosotros, se van a ir desplazando. El mapa entero está abierto, pero tenemos la plaga. Muchas veces, aunque seamos de Imperio, nos va a salir a cuenta ir afuera para poder hacer cositas. Y los jugadores entre ellos se van a poder atizar siempre que no lo hagan dentro del Imperio. A menos que ya os digo que si eres un fuera de la ley, pues evidentemente no estás Imperio, puedes atacar a quien te dé la gana. Pero vas a tener la dificultad de que las naves imperiales van a ser enemigas tuyas también. Las naves imperiales no tienen más fuerza ni nada, simplemente son más naves para los jugadores de Imperio, que les van a proteger y les van a servir para defenderse y también para atacar cuando lo consideren. Y ahora vamos a ver un poco la parte de eventos. Como sabéis, los eventos se pueden disparar de varias maneras. Una de las maneras que se pueden disparar son con las cartas, las nuevas cartas de acción que vamos a tener en la mano, estas cartas de evento, que además son muy autoexplicativas. Nos dice aquí mismo lo que vamos a hacer y qué tenemos que tener en cuenta. Deciros que hay 3 tipos de evento, que además lo tenemos aquí en el manual, os lo voy a enseñar. Tenéis aquí 3 tipos de eventos: la cumbre, que es el primero, el summit, las crisis y los edictos. Las cumbres básicamente van a servir para que los jugadores entre ellos negocien cositas, intercambien cosas, van a haber favores, van a pasar cosas. Sobre todo se va a utilizar para interacción entre los jugadores. Tenemos las crisis, que básicamente lo que van a hacer es disparar problemas y la plaga se va a mover y nos va a dañar. Y después tenemos los edictos, que básicamente lo que tenemos en el booklet lo vamos acumulando. En principio siempre tenemos un edicto y se van a ir ejecutando en orden de izquierda a derecha. Siempre vamos a procurar tenerlos ordenados en el booklet por el número de aquí arriba, ¿vale? Entonces los tenemos ordenados y sabemos que de izquierda a derecha tenemos que ir ejecutando cada uno de los eventos. Simplemente no voy a entrar ni siquiera a leer estos de aquí, se sigue el texto de la carta y ya está, no tiene más historia. Los edictos normalmente pues, van a ser cosas que se van a ejecutar para Imperio, o sea, recolectar impuestos para el Imperio, fabricar naves imperiales, y va a depender de las políticas que se vayan estableciendo durante las partidas. Entonces tenemos estos eventos y tenemos la carta de evento. Entonces simplemente con leer la carta vamos a ver qué es lo que hace cuando la tiramos. Fijaros, dice, toma las acciones como una carta de liderazgo, a menos que un rival ya haya jugado una carta de evento o haya asegurado el concilio imperial esta ronda. Vale, asegurar el concilio imperial. Tenemos esta carta en la fila de cartas. Tenemos esta carta que, si os acordáis, colocamos al principio de la partida. Entonces, si alguien aquí se van a poner agentes, como en la partida normal, como en el resto de cartas, y después tenemos la acción de asegurar, que nos llevaríamos la carta a la mano. Si alguien ha asegurado esta carta y se le lleva a la mano, esto va a hacer que el evento no dispare parte de las cosas, porque aquí, claro, se va a convocar ya el concilio.
con lo cual pierde un poquito de sentido jugar la carta de evento. Y si alguien ha jugado ya una carta de evento, pues también nos va a penalizar un poco. Entonces nos dice que a menos que un rival haya jugado una carta de evento o haya asegurado el Concilio Imperial, vamos a poder tomar acciones como si fuera una carta de líder, esta carta de evento, con lo cual vamos a poder jugar acciones con esta carta. No puedes liderar esta, copiar esta o descartarla para lograr la iniciativa, ¿vale? Está clarísimo lo que nos dice, o sea, no lo podemos utilizar para conseguir la iniciativa. Y entonces, lo que nos dice el evento, aquí viene la chicha, nos dice, al final de la ronda, después de comprobar la iniciativa, el jugador con la iniciativa puede decir en ese momento si convoca una cumbre. Y a continuación tira el dado de eventos. Y en función del icono que aparece, se van a resolver las crisis o los edictos. Después veremos cómo se ejecutan las crisis. Los edictos ya lo hemos explicado. Si se hubiera asegurado el Concilio Imperial en esta ronda, en lugar de resolver las crisis, o sea, de hacer esto, directamente iríamos a resolver el Concilio Imperial. Por eso, jugar esta carta de eventos si se ha asegurado el Concilio Imperial, pues no tiene mucho sentido. Y vamos a ver qué conseguimos asegurando el Concilio Imperial. Y esto, de nuevo, es tan fácil como leer la propia carta, ¿no? Nos dice que cuando la aseguremos, gira esta carta al lado de Concilio Imperial decidido y como recordatorio lo vamos a poner debajo de nuestras cartas, ¿no? Mostrando el título. Entonces giramos y aquí nos dice también lo que hay que hacer. Nos dice que cuando la ronda acabe, retornamos el concilio decidido a la corte, lo devolvemos así por esta cara. Es importante el tema de la cara, porque claro, si está así se puede asegurar, si está así no se puede asegurar, ¿vale? Entonces ahora veréis cuándo se puede dar la vuelta. Entonces nos dice que primero, al final del turno, lo que vamos a hacer es que vamos a poder convocar una cumbre. Ahora veremos cómo se resuelven las cumbres. Después, si haya hecho cumbre o no, pasamos al segundo punto. Si eres regente, te conviertes en el primer regente. Aquí tenemos una manera de convertirnos en el primer regente del imperio, activando esta carta. Después, si eres un outlaw, o sea, si eres un forajido o estás fuera del imperio, puedes robar de los recursos que hayan en esta tabla, que normalmente están congelados, o sea, que no se pueden usar, pero el outlaw, si va por esta carta, es que va a robar recursos del imperio. Y después se tienen que resolver o crisis o edictos, lo que decida el que ha robado la carta. Ya como veis, si estamos por esta cara, nos dice que no se puede poner influencia o asegurar esta carta si está por este lado. Y nos dice que podemos girar esta carta in session si has llamado a un summit y lo has pedido and the petition the council y petición de consejo. Le podríamos dar la vuelta en ese caso. Entonces, como me he hecho un poquito el lío, os voy a explicar la cumbre y yo creo que de esta manera se va a entender mejor lo de girar de nuevo boca arriba la carta del Concilio Imperial. Entonces, aquí tenemos unas hojitas, nos vienen varias para los jugadores para poder ver qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer. Entonces nos dice, si has llamado a cumbre, puedes tomar estas acciones. ¿Qué acciones son? Esto es para el que ha convocado la cumbre solo, ¿eh? Esto lo va a decir solamente el que ha convocado la cumbre. Nos dice primero, devolver favores. Devuelve a un rival un favor para forzarlo a tomar una acción de negociación que tú elijas. Por defecto, el coste es un favor por acción. Y esto de devolver favores, acordaros, básicamente lo que podemos hacer es lo que va a pasar después, en este momento lo puedo forzar. Ceder control, delegar autoridad, prometer favor, transferir a gente o invitar al imperio. Entonces, no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar justo de aquí un minuto, ¿vale? Pero retornar favores básicamente es que por cada favor que tengamos de un rival, le podemos forzar a aceptar una de estas cosas. ¿Vale? Los favores, ¿cómo se obtienen? Pues se pueden obtener por efectos de juego o porque nos lo den en un momento dado. Pues yo qué sé, yo necesito algo de otro jugador, en ese momento el otro me dice, mira, pues dame un favor, que es darle a un agente que se lo ponga encima de su carta de destino y ya sabemos que en el futuro nos va a exigir algo con esto, ¿vale? Entonces, en este momento poder devolver los favores. ¿Qué más puede hacer? La petición al consejo, que es básicamente girar la carta de consejo imperial que hemos visto ahora mismo. ¿Qué más puedes hacer? Puedes abandonar el imperio, puedes girar la carta de Imperial Regent, ¡pum!, y convertirte en outlaw, ¿vale? Es una de las pocas formas que tenemos de irnos de imperio. Evidentemente hay facciones que tienen facilidad porque tienen alguna acción adicional o algo que se los permite. Si eres el primer regente, pues tienes que darle la ficha de primer regente al que tenga más poder de los que quedan en imperio. Y después te podemos revivir el imperio. Imaginaos, si no hubiera ningún regente, podríamos
convertirnos en regente y ser los únicos miembros del imperio. ¿Y qué podemos negociar en este juego? O sea, después de esta primera fase de la cumbre que la hace solo el que la ha convocado, todos los jugadores pueden hacer esto, pero tienen que estar de acuerdo los jugadores que estén implicados en el intercambio, a menos que recordar el retorno de favores que ha podido hacer el jugador que ha convocado la cumbre, que devolviendo un agente de ese color al otro jugador le puede forzar una cosa de estas. Pero bueno, aquí en principio los jugadores entre ellos de mutuo acuerdo pues pueden llegar a este tipo de acuerdos. Primero, ceder control. Reemplazar una pieza leal en el mapa por una pieza del mismo tipo del rival, ¿vale? O sea, podemos dar naves, podemos dar ciudades, podemos hacer lo que queramos. Delegar autoridad. Podemos reemplazar un agente leal en una carta por un agente del rival. De nuevo, cambiar una pieza. Prometer favor. Básicamente es eso, entregar un agente de tu supply y el rival lo pondrá en la carta de destino. Entonces, en el futuro, si convoca una cumbre, podrá forzarte a aceptar una de estas cosas. Podemos hacer transferir assets, ¿vale? O sea, si tenemos cautivos, trofeos, favores o recursos, vamos a poder transferirlo a los rivales. Y finalmente, una muy interesante que es invitar al imperio. O sea, tú para volver a entrar al imperio tienes que ser el primer regente. Aquí os lo pone, invitar al imperio. Si eres el primer regente, dale la vuelta a una carta de Outlaw para convertirlo en regente. Pero recordad que esto tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿vale? O sea, tiene que ser el primer regente que diga, vale, tú ya le puedes dar la vuelta y puedes volver al imperio. Así que veis que podemos salir de imperio, podemos volver a entrar, el juego nos da todas esas posibilidades. Evidentemente, una de las gracias de los favores, imaginaos que nos hemos ido del imperio y queremos volver, pero resulta que el primer regente no quiere que volvamos, pues podríamos gastar un favor de ese jugador que tuviéramos nosotros para forzarle a que nos invite a entrar al imperio. Y entonces entraríamos. Lo que no podemos en ningún caso es forzar a alguien a volver a imperio, porque no hay ninguna acción que hable de eso, ¿vale? La acción que se puede negociar es que te inviten a entrar. Entonces, si a ti te invitan a entrar, tú entras o no. Y ahora vamos a ver las crisis. Primero tenemos la crisis de la plaga, Blight Crisis, que tiene tres fases. Blight Crisis, Fake Crisis y Core Crisis, ¿vale? O sea, la crisis directamente los ataques que hace la plaga en el espacio. Después, las crisis que estén en el fate de cada jugador. Esto se resuelve en orden horario desde el primer regente. O sea, podemos tener cartas de las facciones / destinos que sean disparadas por crisis. Pondrá crisis, 2 puntos, pum, y entonces ejecutamos. Y después de eso iríamos a la corte. En la corte pues podemos tener cartas como esta que hacen que se dispare una acción. Como veis, tenemos la acción que se dispara en crisis y la acción que se dispara cuando se asegura. Cuando se asegura pues se retira de aquí o no. Nos lo dirá aquí en el texto de la carta. Así que si se acumulan cartas de crisis aquí y hay jugadores con cartas de destino con crisis, pues podemos tener un problema grande acumulado. Entonces, lo que os digo, la primera fase de la crisis es la plaga y se dispara. Entonces, miramos los sistemas donde hay plaga y naves de los jugadores y atacan a las naves. ¿Qué hacen? Una plaga que está a poder completo va a hacer 3 de daño y una plaga que está en medio poder va a hacer 1 de daño. ¿Y cómo va a funcionar? Pues primero va a gastar todo el daño que pueda contra naves imperiales. En este caso, si hace 3 de daño y tenemos una nave imperial, pues va a hacer 1 y 2 y va a quedar un punto de daño por dar. ¿Qué pasa? Pues en este caso, pues el jugador azul se llevaría un daño y ya está. Una cosa curiosa que pasa es que si aquí hubieran 2 jugadores y a la crisis le queda un punto de daño por asignar, no se le lleva uno de los dos, sino que cada uno de los jugadores se lleva el punto de daño restante. Por eso es importante tener naves imperiales para parar a la crisis. Si somos un forajido, si estamos fuera de imperio, pues lo vamos a tener un poquito más difícil, porque esas naves de imperio también nos van a poder atacar a nosotros. Y voy a hablar un poquito más de la plaga, ya que hemos empezado por aquí, seguimos. La plaga. ¿Podemos atacar a la plaga y le podemos hacer daño? Efectivamente. De hecho, nos va a interesar para evitar que estos eventos de crisis nos acaben machacando. Entonces, ¿cómo se le hace daño a la plaga? Fijaros que tienen como un escudito. Esto significa que para hacer daño a la plaga tenemos que hacer 2 impactos. Hacemos 2 impactos, giramos, 2 impactos más, la eliminamos. O sea, tenemos que hacer 4 impactos para eliminarla del todo. Un medio impacto no hace nada, no dejamos un recordatorio ni nada, simplemente no hacemos daño. Si eliminamos la ficha de plaga, pues nos la llevamos como trofeo. Tened en cuenta que
un impacto daña a la plaga, pero el impacto de edificio este de aquí no hace daño a la plaga, no cuenta como impacto. La plaga interrumpe movimiento de catapultas también, y en el caso de que tengamos que colocar plagas en el tablero y no haya en la reserva, tendremos que tomar una plaga de unos de los trofeos de los jugadores. Recordad que aparte de las crisis se pueden ejecutar también los edictos. Los edictos, como os decía, los vamos a tener en el booklet y los vamos a ir ejecutando por el orden de número. Hay unos edictos un poco especiales que son los primeros, que estos se van a poder cambiar en un momento dado. De hecho, ahora cuando salten los edictos se van a poder cambiar. Y no voy a leer los 3 edictos principales que se van a poder elegir entre unos y otros, pero sí que os voy a leer uno a título de ejemplo para que entendáis cómo funciona. Nos dice, por ejemplo, gobernar el Imperial Reach, ¿vale? Entonces nos dice, el primer regente debe elegir entre ejecutar la política o cambiar la política. En este momento, si decide cambiar la política, la puede cambiar, pero entonces ya no se ejecuta pasamos al siguiente edicto, ya no se ejecuta el contenido del edicto. Si el regente decide, no voy a cambiar la política, así que vamos a ejecutar el edicto, pues seguimos leyendo. Nos dice una política de escalado, ¿vale? Vamos a escalar la situación. Entonces nos dice, fijaros, nos pone unos recursos, 3 recursos y nos pone un +2 de naves. ¿Qué significa esto? Aquí nos lo dice. Recolectar demanda. Toma un weapon, o sea, un arma, combustible o material de cada regente. Se está refiriendo al primer regente, que es el que ejecuta los edictos, incluso de ti, y colócalo en el Imperial Trust, que es esto de aquí, ¿vale? Que son recursos que quedan congelados, no es que se los quede el primer regente, quedan aquí congelados. Y nos dice que si un regente rival no tiene de ninguno de estos 3 recursos, le tienes que tomar un agente de su supply como favor. O sea, vamos a conseguir un favor si alguien no puede pagar. Si no tuviera agentes, automáticamente se convierte en forajidos. Automáticamente pasa a estar fuera de la ley y fuera del imperio. Y en segundo lugar se hace la acción imperial, que es colocar 2 nuevas naves imperiales frescas en una casilla controlada por el imperio, en un sistema controlado por el imperio. Si no hay ninguna, lo colocamos en un espacio puerto leal del primer regente, ¿vale? Y esto sería un ejemplo. Tenemos Policy of Escalation, tenemos también la política de paz, que nos va a dar un bonus con el power de la ciudad y tal, y tenemos la política de guerra, que va a generar armas para todos los regentes. Pero ya os digo, no quiero entrar en profundidad en qué hace cada una. Básicamente va a ser una de la política de impuestos o de la prioridad del imperio, y esto va a estar toda la partida, este primer edicto. Después vamos a ver que van a ir añadiendo en función de los destinos que vayan apareciendo en la partida. En principio el Imperial Trust, ya os digo, no se puede utilizar, pero se puede robar. Ya lo hemos visto con el tema de los que estén fuera de imperio jugando la carta que hemos visto antes del Concilio Imperial, y también van a haber facciones que van a poder robar de esta casilla. Pero eso ya os digo, conforme juguéis cada partida y vayáis leyendo lo que aporta cada facción, iréis viendo las sinergias y las cosas que os va a dar el juego, que van a ser muy diferentes en cada partida. Una parte súper importante de esta expansión, que tiene bastante tela y que no recomiendo que os la miréis hasta que salga, son los flagship, las naves principales. Porque hay unas pocas facciones que lo utilizan, hay unas cuantas facciones que lo utilizan, y digamos que si cogemos una facción que utiliza las naves nodrizas, no sé si es nave nodriza, nave principal la traducción, veremos cómo viene, pues no vamos a poder poner ni ciudades ni espaciopuertos en el mapa. Vamos a jugar con este tablerito adicional y los vamos a ir colocando aquí. Entonces, esto tiene todo un sistema. Os lo voy a resumir mucho y no voy a entrar en profundidad, porque ya os digo, yo creo que aquí vale la pena que cuando vayáis a jugar con la facción, entonces os lo leáis, porque si no el vídeo se va a hacer muy largo y va a abrumar un poco. Son 2 o 3 páginas del manual, no es tampoco una salvajada, pero el combate con estas naves funciona un poquito diferente y no os quiero aturullar con demasiada información. Entonces, vamos a tener aquí unos poderes que, construyendo aquí, vamos a poder tenerlos. Como veis, aquí en la misma carta de Flagship nos pone aclaraciones sobre el combate y tal, y nos pone cada uno de estos elementos, que es lo que nos aporta, ¿no? El hull, por ejemplo, es armadura, defensa raid nos va a aportar un sistema de defensa un poquito más completo. Cada cosa tiene su
su adición. Y esto tenemos también tenemos las cartas de ayuda de la nave, que nos va a explicar cada uno de los elementos de la nave qué modificación nos aporta al juego y qué ayuda nos da, ¿no? Yo qué sé, el Defense Array nos dice que cuando nos defendamos en una batalla, el flagship puede interceptar y hacer 1 de daño por cada espacio puerto fresco que tenga en el flagship board, aquí, ¿vale? Entonces, en función de si ponéis ciudades o si ponéis ciudades, como sabéis, en el tablero se os va a desbloquear el almacenamiento de recursos. Si ponéis espacio puertos, aquí nuevamente lo que va a pasar es que se va a incrementar la capacidad de combate del flagship. El flagship no se va a poder destruir nunca. Lo que sí que os pueden dañar mejoras y destruir mejoras que hagan que todo sea un poquito peor, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Ship Crane lo que nos da es que en lugar de solamente poder construir una nave, porque con el flagship vamos a poder construir naves porque no vamos a tener espacio a puertos, lo vamos a construir de la nave principal. Si tenemos esta mejora, pues en lugar de solo una nave por turno, vamos a poder construir 2. Por acción, perdón. El hull pues simplemente es armadura. El Slipstream Drive nos dice que una vez por turno podemos utilizar la catapulta para mover tu flagship sola o otras naves que estén con la flagship. Imaginaos, es como tener un espacio puerto con catapulta en cualquier posición del mapa que esté el flagship. Es como que saltan al hiperespacio todas juntas con el flagship. O incluso puede hacerlo sola. Tenemos el Tractor Beam, que dice que cuando el flagship esté defendiendo una batalla, el atacante no puede usar dados de raideo, o sea, para robarnos. Y el Control Array, que dice que cuando el flagship esté en una puerta, puede hacer tags contra cualquier ciudad del clúster. O sea, si por ejemplo, si el flagship está aquí en la gate, puede hacer una acción de tags contra todos los sistemas del clúster. No hace falta que vaya al sistema específico. Como veis, tenemos mucha mandanguita con el flagship. No quiero entrar muy en profundidad. En el mismo tablero ya os explican muchas cosas de cómo funciona el combate, qué dados tenéis que coger para hacer los ataques. Y en todo caso, lo que os recomiendo es que si os toca jugar con el flagship, que reviséis en ese momento, leéis en voz alta el manual, que al final son 2 paginillas, que sabéis que el manual tiene muy poquito texto. Y en un momento pues veis cómo funciona este sistema, que está muy chulo y que tiene un puntito de complejidad bastante guay. Y para acabar este tutorial repaso de la expansión, os voy a explicar un poco por encima el intermission, ¿vale? O sea, lo que sucede entre el acto 1 y 2 y el 2 y el 3, una vez acabamos esas partidas. Primero nos dice que resolvamos el destino. Lo que os decía, vamos a pillar esta carta, la siguiente que del mazo de la raza del destino que estábamos usando, y lo vamos a resolver. Si hemos completado el objetivo, vamos a resolver estos pasos de aquí. Si lo hemos fallado, vamos a resolver los pasos de abajo. Normalmente nos va a hablar de cartas que tienen debajo, ¿vale? Nos aparece un numerito y el numerito de las cartas está aquí y seguimos los pasos que nos comenta hasta que aparezca la carta del siguiente acto, que significa que ya lo tenemos todo hecho. Después hacemos la limpieza de la corte, con los pasos que nos indica aquí, limpiamos las piezas, o sea, lo típico, se devuelven los trofeos, los cautivos, los recursos congelados vuelven a estar disponibles, etc. Reparar y destruir piezas. Aquí pasa una cosa, todas las plagas quedan reparadas, se destruyen todo lo que esté dañado de los jugadores, se destruye, se pierde todo. Con todos los edificios que estén en sistemas que tengan plaga y no haya naves, todos los edificios quedan destruidos también. Como veis, bastante demoledor. Después tenemos que el marcador de iniciativa se pasa al jugador que tenga más poder en este momento, y cada jugador que tenga más de 1 de poder pierde la mitad de su poder. En este momento, en el contador general de poder, vamos todos a la mitad, redondeando a perder menos poder. Entonces nos dice también que en juegos de 2 jugadores, si el rival tiene al menos 15 de poder, podríamos hacer una concesión, que de hecho el juego no lo recomienda. Si hay muchísima diferencia en juegos de 2 jugadores, no vale la pena seguir la partida. Se considera ya una victoria. A continuación nos dice que elijamos el destino. Lo que os decía, si hemos completado el objetivo, robamos una carta de destino del acto correspondiente. Si estamos acabando el acto 1, del B. Si estamos acabando el acto 2, del C. Y los que hayan fallado el objetivo, tiene que devolver el Fate Card con todas las cartas, con todo el macito de cartas, a la caja y robar 2 cartas de destino del siguiente acto. Y elegir una de las 2 boca abajo y revelarlas todos a la vez. Y nada, bueno, aquí nos pone eso, que tenemos que deshacernos del set, revolver los favores, etcétera, 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 ¿vale? Para elegir el nuevo destino. Como veis aquí,
puede cambiar mucho la partida. Y a continuación iríamos al siguiente acto y ya comenzaríamos la siguiente partida, a menos que queramos seguir otro día. Si queremos seguir otro día, pues aquí tenemos las instrucciones para empaquetar todo el juego. De hecho, nos vienen dos bandejitas chulísimas, como estas, que nos marca, no sé si se verá en el vídeo, nos marca el número de sector y el sistema, para guardar todo lo que hay en cada uno de los sistemas aquí en esta y en otra caja que hay. Nos viene un papelito para apuntar las cosas y dejarlo todo organizado para que el siguiente día que sigamos la campaña el despliegue sea súper rápido. Y ya lo veis, esto sería la campaña de Axe, de Blighted Reach. Bueno, pues hasta aquí la explicación de la expansión. Normalmente hago cierres de vídeos un poquito más cortos, pero os pido que os suscribáis y todo esto. Pero hoy me gustaría hablar un poquito más, enrollarme un poquito más, porque la verdad es que este ARX, especialmente esta expansión de Blighted Reach, no sé si con este vídeo que he hecho queda del todo claro las posibilidades que tiene, lo que te aporta como jugador, las sensaciones que te da. Deciros que he jugado un par de campañas ya y es que cada campaña que juegas es totalmente distinta a la anterior. Que realmente una campaña son 3 partidas, las partidas no son excesivamente largas y se puede hacer en una tarde larga o en un día tranquilamente, porque ya os digo, yo creo que en 6-7 horas lo tenéis todo acabado si vais más o menos por faena. Y la verdad es que ya no es el tema de la duración, es que es lo que digo, tenemos 8 destinos por cada partida, entre comillas, 8 por 3, 24 en total. Esos destinos, los de la A, pues se pueden jugar en la A, si ganas pueden seguir en la segunda partida y si ganas puedes seguir si quieres o no en la tercera partida, con lo cual las combinaciones es que tenemos 8 destinos posibles en la primera partida, 16 destinos posibles en la segunda partida y 24 destinos posibles en la tercera partida. Además, cada destino tiene un objetivo diferente y una forma de jugar distinta en cada una de esas partidas. O sea, si nosotros empezamos con el destino del jefe de la flota del Imperio, tiene un objetivo específico de hacer la flota grande, hacer ataques con la flota y tal en el primer acto. En el segundo acto va evolucionando ese destino a otro tipo de cosa y en la tercera partida es una cosa distinta también, ¿no? Entonces, aunque sigamos jugando con el mismo destino, los objetivos varían, los poderes varían, la forma de interactuar con el juego puede cambiar. Entonces, realmente podríamos incluso decir que los destinos de A en realidad no son 8, sino que son 24. Los de B en lugar de 8 son 16 y los de la C pues solamente se pueden jugar en la tercera partida, así que son 8. Así que hay que calcular, ¿no? Al final son 8 por 3 por 2, o sea, 5, 6, 8 por 6, pues una cantidad de 50 y pico formas distintas de jugar, ¿no? Este ARX. Además es eso, que la interacción de estos destinos con la partida, cuando pasas a la siguiente partida, ganen o pierdan, van a dejar un rastro en la partida y en función de si ganan, consiguen o no consiguen su objetivo, van a dejar un rastro distinto en el mazo de destino, en las manos de los jugadores, en el mapa. O sea, van a dejar reglas en el juego que van a seguir vigentes, estén o no estén en la partida, o en función de lo que pase van a ser unas reglas de una manera o de otra. El tema de las naves capitales o las naves nodrizas, no sé cómo se traducirá en castellano, también es un easter espectacular y que cambia mucho la forma de afrontar las partidas, tanto para el que lleva esa facción como para las facciones que tiene enfrente, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado de explicar porque las campañas, cuando tú juegas la primera partida, pues parece que la partida va de una manera. Cuando juegas la segunda, tú esperas que más o menos vaya la cosa como ha ido en la primera, pero la configuración mental tienes que cambiarla completamente porque tus objetivos han cambiado, tu destino a lo mejor ha cambiado o no ha cambiado, pero es que aunque no cambie el destino, tus objetivos van a cambiar. Y los demás también van a comenzar a interactuar con el juego de otra manera, cosa que te va a afectar a ti, porque también van a introducir reglas y elementos en la partida que no son directamente de tu destino. Y todo esto, que aparentemente podría parecer que es un lío, como tiene la base de ARX, que en realidad es una base muy sencilla, es un juego, ARX, el juego base, está pensado para ser un juego bastante ligero a nivel de reglas, que no significa que sea fácil de dominar, porque es un juego de final de interacción con bazas y tal que
que si quieres jugarlo muy bien, no es fácil, ¿no? Pero sí que tiene una base de reglas muy... tiene muy poquitas reglas para que fácilmente cuando tú juegas la de Blighted Reach, que yo creo que es la forma en la que está pensada que se tiene que jugar este ARX, ¿no? Con la campaña, el hecho de añadir reglas nuevas con cada uno de los destinos y encajarlos todos, hace que las reglas de juego base no te estorben, que se entremezclen muy bien con esas reglas nuevas, que no se haga pesado, que no generen un exceso de dudas. Te pueden generar dudas y tal, pero no es lo normal. O sea, no es lo normal. Es un juego que yo creo que el juego base está muy pensado. A lo mejor es una barbaridad, ¿eh? Pero porque el juego base se puede jugar solo perfectamente y es un juego muy bueno por sí mismo, pero a mí la sensación que me da es que el juego base está diseñado para esta campaña. Insisto, el juego base es un gran juego, podéis tener el juego base y tenéis un juego estupendo en casa, pero a mí la sensación que me da es que el juego base se ha diseñado pensando en acoplarle esta campaña y que esa campaña se acople con mucha comodidad. O sea, no nos molesta el reglamento del juego base, no tenemos que cambiar reglas del juego base para adaptarlas a la campaña, sino que la campaña pues da una capa nueva que hace que ARX se eleve al reino al Olimpo de los juegos de mesa, ¿no? Ya sabéis, hice los primeros vídeos hace unos meses y tal. Este tercer vídeo lo hago ya después de renovar mi top histórico. Sabéis que ARX, con la expansión de Blighted Bridge, insisto, sin la expansión seguramente no lo hubiese puesto el número 1. Lo he puesto incluso por encima de Guerra del Anillo. Os diría que me ha costado, pero en realidad no, porque es que, de verdad os digo, o sea, la experiencia lúdica que me da ARX con la campaña es que no me la da ningún otro juego. El no saber a qué voy a jugar, qué voy a pasar. Al final, cuando juego la Guerra del Anillo, es una experiencia que me gusta mucho porque es la Guerra del Anillo y voy a vivir esa experiencia. Y difícilmente me va a sorprender el juego. Me puede sorprender, porque pueden pasar cosas extrañas o diferentes y tal, pero empezar una partida de ARX es no saber qué va a pasar desde el minuto 1, no saber qué es lo que te va a plantear, qué es lo que te vas a encontrar, qué destinos vas a tener delante, cómo se va a mover toda la partida. Y es todo muy, muy fácil. Muy fácil. ¿Por qué digo muy fácil? Tú cuando... Otro equivalente, esto es muy raro decirlo así, ¿vale? Pero otro equivalente que sería, por ejemplo, Twilight Imperium, y digo equivalente con muchas comillas, por favor, ¿eh? Porque Twilight Imperium es un juego muy grande, con muchos componentes, con muchas cosas, con unas reglas, yo creo que más duras que ARX. Yo al final lo que busco en un juego como Twilight Imperium es interacción con el resto de jugadores, que pasen... Hay una cosa que digo yo siempre que es que pasen cosas en el juego, ¿no? Que estés jugando y que pasen cosas. En Twilight Imperium pasan cosas. En Eclipse, por ejemplo, a mí me da la sensación de que no pasa nada, de que es ir al centro, pegarnos y poco más, ¿no? Twilight Imperium puede haber muchas partidas así, pero sí que es verdad que el juego se presta a que haya negociación, a que haya comercio, que se hable y tal, pero llegar a esos momentos dulces de partida, de que pasan cosas interesantes y hay una interacción chula entre jugadores y que te metes en el papel, esto lo hace Twilight Imperium, pero ARX lo hace mejor. ¿Por qué lo hace mejor? Porque esto está pasando constantemente en las 3 partidas de campaña y además el sistema no te interrumpe eso. ¿Por qué digo esto? Porque en Twilight Imperium, por ejemplo, cuando hay un combate grande, hay que parar y hacer el combate. El combate en ARX se resuelve súper rápido, no te interrumpe la acción, lo que está pasando, la historia, no te interrumpe la historia, ¿no? En Twilight Imperium y juegos así más grandes, el combate es como que para todo. Esto ya os digo que es una cuestión muy de gustos, ¿eh? Y es una cuestión de gusto mío, muy particular, que seguramente hace 10 años no lo hubiese defendido, pero lo que me hace disfrutar de este juego es la interacción con los otros jugadores y el que me evoque cosas, el que pasen cosas en el tablero, que me evoque esas situaciones. ARX sin textos de ambientación consigue evocar
el conflicto que está pasando en la galaxia, ¿no? Uno tiene el destino que resulta que es el baluarte del imperio, el otro es el líder de la flota imperial, otro es una facción que está pensando más bien en la libertad del pueblo y salir del imperio porque X. Otra facción que a lo mejor está pensando en recuperar unos golems históricos que hay allí, que existen, entonces descubrirlos y que eso va a dar unos poderes, qué tal. Y todo eso, además, va generando una historia alrededor de las 3 partidas, una detrás de otra, que tiene sentido. Y que el sentido además le vamos a dar aún más sentido a los jugadores. Quizás el único pero que se le puede poner a ARX es que quizás, no lo sé, porque yo de momento con los grupos que he jugado no me ha pasado, pero quizás es demandante con los jugadores, en el sentido de que tienes que tener esa imaginación para entender lo que está pasando, cuadrar, pero si eres una persona que le gusta ciencia ficción, que ha leído ciencia ficción, que ha visto películas, series y tal, hay muchas cosas que te van a evocar y que vas a recordar. Es muy fácil en un Guerra al Anillo, si has visto las pelis, leído el libro y tal, que todo te evoque, porque tú conoces ese universo. ARX toca un poco todos esos universos de ciencia ficción, los sacude y los mete ahí encima de la mesa con esos destinos, ¿no?, que van a hacer que los jugadores nos comportemos de cierta manera. Hay un destino, por ejemplo, que su objetivo es destruir planetas, ¿no? Construir un arma, hay un proceso de construcción de esa arma masiva para destruir planetas, y después hay una segunda fase que es destruir los planetas, ¿no? Y ahí está el dilema del resto de jugadores de, ostras, este jugador tiene que estar en Imperio, no tiene que estar en Imperio, no lo podemos echar, pues no puedes echar a jugadores del Imperio en principio. Entonces, al final, ¿cuál es la conclusión? ¿Tenemos que salir el resto del Imperio? Al final acaba la discusión un poco moral encima de la mesa. ¿Realmente a mí me perjudica que pete planetas o me perjudica solo que pete mis planetas? Entonces, esto es un ejemplo, pero es que pasa constantemente con el juego. El juego genera mecánicas entre los destinos que son generadoras de historia. Aparte de mecánicas que realmente son mecánicas chulas de jugar, ¿no? Pero además son mecánicas generadoras de historia. Y eso es una de las cosas que me ha encantado de Blighted Reach de ARX, ¿no? No sé si habrán más expansiones del estilo, si sacarán otras campañas o sets de destino, no sé qué pensamiento tienen, no lo sé, la verdad. Yo creo que tal y como está el juego está perfecto. No sé, ya os digo, no sé si tiene intención de expandirlo más, pero me parece una obra maestra. No me voy a enrollar más, ya me he enrollado bastante. No, en la cámara no me sale el tiempo que llevo hablando. Sí me sale, creo que ya es demasiado. Entonces, nada, lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal, escribidme a ver qué os ha parecido este formato de vídeo. No sé si pega mucho que me ponga a hablar yo tanto después de explicar esta expansión y cómo se juega y tal, pero a mí se me hacía necesario daros esta pequeña explicación del por qué soy tan insistente con este ARX. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y dejadme en los comentarios a ver qué os parece a vosotros y qué os pareció el formato de vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!